Esto no es un cangrejo. Tampoco esto. Ni esto. Ni esto. Ninguno de los animales que estás viendo ahora mismo es un cangrejo real, pero todos llegaron al mismo lugar, todos partiendo de cuerpos completamente distintos, en océanos distintos, separados por decenas de millones de años, tomaron caminos evolutivos que no tenían nada en común y terminaron viéndose exactamente igual. La evolución lleva haciendo esto desde antes de que existieran los dinosaurios, y lo sigue haciendo hoy. Y nadie, ningún científico, ningún biólogo evolutivo, ha podido dar una explicación completamente satisfactoria de por qué el universo parece estar obsesionado con fabricar cangrejos. Pero lo que sí sabemos es esto: si la evolución tuviera una respuesta favorita, esa respuesta sería cangrejo. ¿Por qué animales que no tienen ninguna relación entre sí, que nunca se han cruzado, que viven en océanos distintos, separados por millones de años, terminan adoptando la misma forma una y otra vez? ¿Cómo es posible que la evolución, un proceso basado en el azar puro, llegue a la misma solución tantas veces que los científicos tuvieron que crear una palabra específica para describir el fenómeno? ¿Y si el universo realmente tiene un diseño favorito para la vida en el agua? ¿Qué dice eso sobre cuántas formas de vida distintas en otros planetas podrían terminar viéndose exactamente igual? Para entender por qué esto pasa, primero tienes que entender qué hace que un cangrejo sea un cangrejo, porque hay un malentendido enorme. La mayoría de los animales que llamamos cangrejo no son cangrejos reales, son impostores, animales que llegaron a verse como cangrejos sin serlo genéticamente en absoluto. Y sin embargo, si los pusieras en una fila, no podrías distinguirlos a simple vista. Eso es lo que hace que el fenómeno sea tan extraño. No es que los cangrejos sean una especie exitosa que colonizó el océano, es que el océano parece fabricar cangrejos de forma independiente, repetida e inevitable. Los científicos tienen un nombre para esto: carcinización, de latín cáncer, que significa cangrejo, la tendencia de la vida a volverse cangrejo. Y cuando empiezas a ver cuántas veces ha ocurrido y en qué condiciones, el patrón se vuelve imposible de ignorar. Empecemos por lo básico. ¿Qué tiene de especial el diseño del cangrejo? Un cuerpo ancho y plano, el centro de gravedad tan bajo que es casi imposible volcarlo, un caparazón que convierte todo el cuerpo en escudo, patas cortas y poderosas que permiten moverse en cualquier dirección sin perder estabilidad, y la cola, que en los cangrejos reales está completamente doblada bajo el cuerpo, oculta, protegida, en lugar de colgando expuesta hacia atrás como los langostinos o las langostas. Cada uno de esos rasgos resuelve un problema concreto de sobrevivir en el fondo del mar. El cuerpo plano te permite deslizarte bajo rocas y coral donde los depredadores no pueden seguirte. El caparazón convierte cada ataque en un problema del atacante, no tuyo. El movimiento lateral te permite retroceder sin darle la espalda a una amenaza, y la cola doblada bajo el cuerpo elimina el punto débil más obvio de cualquier crustáceo, ese abdomen blando y expuesto, que en una langosta es básicamente un cartel de "Atácame aquí". Es un diseño tan eficiente que los ingenieros de robótica lo han estudiado para construir robots de exploración submarina. No porque sea elegante, porque funciona en prácticamente cualquier condición de fondo marino que puedas imaginar. Bien, eso explica por qué los cangrejos son exitosos, pero no explica por qué animales que no son cangrejos siguen convirtiéndose en ellos. Aquí es donde la carcinización se vuelve genuinamente extraña. Toma el cangrejo rey. Es probablemente el cangrejo más famoso del mundo después del cangrejo azul. Se come en restaurantes de todo el planeta, aparece en documentales. Todo el mundo lo reconoce instantáneamente como cangrejo. No es un cangrejo. Genéticamente, el cangrejo rey es un ermitaño gigante. Sus ancestros más cercanos son esas pequeñas criaturas que viven dentro de caracoles ajenos en las playas. En algún punto de la historia evolutiva, un linaje de ermitaños dejó de buscar caracoles y empezó a desarrollar su propio caparazón. Ese caparazón se fue ensanchando, las patas se fueron acortando, la cola se fue doblando hacia adentro, y después de millones de años de cambios graduales, lo que había sido un ermitaño que cargaba una concha de caracol era para todos los efectos prácticos un cangrejo, sin serlo. Y el cangrejo rey no está solo. El cangrejo de porcelana, ese que encuentras en los arrecifes de coral, tampoco es un cangrejo. Es más cercano a una langostilla. El cangrejo de roca de Australia tampoco. El cangrejo de herradura, que lleva 450 millones de años básicamente sin cambiar, no es técnicamente un cangrejo, sino un quelicerado, más cercano a las arañas y los escorpiones que a cualquier crustáceo. Todos llegaron al mismo diseño.
ninguno es el real. Pero espera, porque el patrón va mucho más atrás de lo que crees. Los paleontólogos han encontrado fósiles de carcinización que datan de hace más de 200 millones de años. Antes de que existiera un solo dinosaurio en la Tierra, había crustáceos que ya se estaban convirtiendo en cangrejos de forma independiente. Y lo más desconcertante es que no siempre funcionó. Hay docenas de linajes extintos que llegaron al diseño de cangrejo y luego desaparecieron. Crustáceos que desarrollaron el cuerpo plano, el caparazón ancho, las patas cortas, y aún así no sobrevivieron. Algunos porque su caparazón no era lo suficientemente duro, otros porque sus patas nunca desarrollaron el movimiento lateral correcto, otros simplemente porque el ecosistema en el que vivían colapsó durante una extinción masiva. Lo que eso revela es algo que resulta más inquietante cuanto más piensas en él. La carcinización no es un éxito garantizado. Es un experimento que el universo repite constantemente, con variaciones, hasta que alguna versión funciona lo suficientemente bien en el entorno correcto. Y las versiones que funcionaron, los cangrejos reales, los cangrejos rey, los de porcelana, lo hicieron tan bien que llevan millones de años prácticamente sin cambiar. Pero aquí está el detalle que nadie espera. La carcinización también puede revertirse. Hay linajes de cangrejos reales que después de millones de años como cangrejos empezaron a descangrejarse. La cola volvió a alargarse, el cuerpo se fue estirando. Algunos terminaron pareciéndose más a langostillas que a cangrejos. La evolución no tiene dirección fija, pero estadísticamente, cuando le das suficiente tiempo y suficiente presión ambiental, sigue volviendo al mismo lugar. Ahora, si eso ya te parece raro, prepárate, porque la carcinización no se limita a los crustáceos. Los tiburones y los delfines tienen cuerpos casi idénticos en forma. Uno es un pez con esqueleto de cartílago, el otro es un mamífero que amamanta a sus crías y respira aire. No tienen ningún ancestro común relevante, y sin embargo, los dos terminaron siendo torpedos biológicos de proporciones casi idénticas, porque esa forma es la más eficiente para moverse rápido en agua abierta. Las alas evolucionaron de forma independiente en los insectos, los pterosaurios, los pájaros y los murciélagos. 4 linajes completamente distintos, en 4 periodos distintos, que llegaron a la misma solución al mismo problema: cómo usar el aire para moverte. Esto se llama evolución convergente, y la carcinización es probablemente el ejemplo más documentado de evolución convergente en la historia de la biología. Pero aquí está la pregunta que los biólogos llevan décadas sin poder responder del todo. ¿Cuántas veces ha ocurrido exactamente? El número oficial, las veces que podemos documentar con certeza que un linaje no cangrejo se convirtió en algo funcionalmente cangrejo, está entre 5 y 7 veces independientes. Pero ese número depende de cómo defines cangrejo y qué nivel de similitud consideras suficiente para contar. Si amplías los criterios, el número sube a más de una docena. Y hay algo más inquietante. No sabemos si el proceso ha terminado. Hay linajes de camarones actuales mostrando los primeros signos de lo que los investigadores llaman precarcinización. Cuerpos que se están aplanando ligeramente, colas que se están acortando. Ninguno se ve como un cangrejo todavía, pero los modelos evolutivos sugieren que si esos linajes tienen suficiente tiempo y la presión ambiental correcta, en decenas de millones de años, algunos podrían terminar siéndolo. La carcinización no es historia. Está ocurriendo ahora mismo, en cámara lenta, en océanos que puedes visitar. Y si está pasando aquí, en un planeta con condiciones de fondo marino bastante específicas, la pregunta obvia que los astrobiólogos ya están haciendo es: ¿ocurriría en otros lugares? Si hubiera vida en el fondo de los océanos de Europa o Encélado, bajo kilómetros de hielo, en condiciones de presión y frío similares a las nuestras, ¿tendería también hacia formas similares al cangrejo? Nadie lo sabe. Pero el hecho de que la pregunta sea científicamente legítima debería darte un momento de pausa. Hay algo sobre la carcinización que va mucho más allá de los cangrejos y que cambia la forma en que debería pensarse sobre la evolución en general. La idea popular sobre la evolución es que es un proceso caótico y aleatorio. Mutaciones al azar, selección natural, resultado impredecible. Y eso es verdad a nivel de gen individual. Pero cuando miras los patrones a escala de millones de años, algo diferente emerge. La evolución tiene, no exactamente un plan, pero sí algo que se parece sospechosamente a preferencias. Formas que funcionan bien en un entorno dado no solo sobreviven, son redescubiertas una y otra vez
por linajes que llegaron a ellas de formas completamente distintas. El océano produce torpedos cuando necesita velocidad, produce tanques cuando necesita resistencia, produce cangrejos cuando necesita estabilidad y protección en el fondo. Lo que eso sugiere es que el espacio de diseños biológicos posibles no es infinito, que hay soluciones que el universo físico favorece y que la evolución, sin importar desde dónde empiece, tiende a encontrarlas eventualmente. Y eso tiene una implicación que los científicos que buscan vida extraterrestre toman muy en serio. Si la física del universo favorece ciertos diseños, y si esos diseños emergen de forma independiente en la Tierra una y otra vez, entonces la vida en otros planetas podría verse más parecida a la terrestre de lo que la ciencia ficción nos ha hecho creer. No porque copia la Tierra, sino porque está resolviendo los mismos problemas físicos con las mismas herramientas que el universo ofrece. El cangrejo podría no ser solo el diseño favorito del fondo del mar en la Tierra, podría ser el diseño favorito del fondo de cualquier mar, en cualquier lugar. Por suerte, esto significa que los cangrejos que encuentras en la playa probablemente van a seguir siendo cangrejos normales por un buen tiempo. La evolución trabaja en escalas de millones de años. Nada se va a convertir en cangrejo en tu vida, probablemente. Pero aquí está lo que sí es real. En este momento, en el fondo de océanos que puedes visitar, hay animales que están en algún punto del proceso. Cuerpos que se están aplanando lentamente, colas que se están acortando, caparazones que se están endureciendo en formas nuevas. Y en decenas de millones de años, algún biólogo mirará esos linajes y verá exactamente lo mismo que vemos nosotros cuando miramos el cangrejo rey. Un animal que llegó al mismo destino desde un punto de partida completamente diferente. La carcinización lleva ocurriendo desde antes de los dinosaurios. Sobrevivió 5 extinciones masivas y no muestra ninguna señal de detenerse. El universo lleva 500 millones de años intentando hacer cangrejos, y cada vez que lo intenta, le sale un poco mejor. Gracias por ver. Si quieres ver otro caso de evolución convergente, déjamelo en los comentarios. Nos vemos pronto.